entrevista al gran historiador francés Jacques Lugo. El autor cuenta con un sinfín de artículos y monografías que han configurado el presente y el futuro de los estudios medievales. Muchas gracias por tomarse el tiempo de contestar mis preguntas. Es un honor tenerlo aquí. Muchas gracias, al contrario, el honor es mío. Gracias por invitarme. Bueno, las preguntas que le haré a continuación son sobre su libro Pensar la historia. ¿Usted qué considera que es un documento? Bueno, yo considero que un documento histórico es aquel que pasó por un proceso de investigación y de selección para ser considerado como tal. Es una fuente de información sobre un hecho histórico o un hecho significativo. Como dice Langlois y Señorón, son documentos. Sin documentos no hay historia. Gracias. Con base a lo dicho anteriormente, ¿un documento existe o se hace? Mira, un documento siempre está presente, pero no es hasta que alguien llega, lo descubre, lo trata, que se vuelve un documento histórico como tal, tiene ese nombre. El hecho de existir se lo da el historiador, con sus conocimientos e investigaciones. De acuerdo a lo que ha visto a lo largo de su carrera, ¿los documentos tienen relación con los hechos históricos? El documento es una prueba de que ha acontecido un hecho, esa es la prueba. Este da fe de la veracidad del hecho mientras este haya pasado por el proceso que antes había mencionado, un proceso de investigación y de selección. Gracias por contestar. ¿A qué se refiere cuando dice que hay que hacer historia a partir de la ausencia de documentos? No, esa es una buena pregunta. Cuando el historiador no cuenta con un documento formal, este se puede recurrir como diría, fabulación de la historia, tomando en cuenta documentos que no son ortodoxos, documentos no oficiales, como fábulas, leyendas, mitos alrededor del hecho, y así construirlo. En los documentos tradicionales existe la crítica. ¿Podría hablar sobre ella y sus ramas? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, la crítica tenemos que verla como en dos partes, la crítica externa y la crítica interna. En general, la crítica se basa en juzgar el documento para ver si el documento cumple con la autenticidad y la credibilidad. La crítica externa se encarga de descubrir el origen y determinar si el documento es falso o auténtico. Cuenta con dos observaciones y estas se complementan entre sí. La primera que un documento es falso, que el documento falso es un documento también histórico, también se considera un documento histórico porque se investiga quién lo escribió, cuándo lo escribió y con qué intención. Y la segunda, los documentos sufren modificaciones y con esas modificaciones pues olvidamos al original. Esa en cuanto a crítica externa. La crítica interna interpreta el documento y lo evalúa desde el autor. Se trabaja mediante otros testimonios. Muchas gracias. Y por último, ¿cómo podría definir que un documento es o no es inocente? Bueno, en primer lugar, todo documento debe ser juzgado. Es una de las bases, ¿no? Analizarlo, verificarlo con ojo crítico, con un grado de escepticismo. Los documentos se descifran para descubrir falsedades. Entonces, si queremos decir que un documento es inocente, debemos tomar el documento como verdad absoluta sin juzgarlo. Muchas gracias por contestar mis preguntas y aprender español. Y por nada, al contrario, es un placer.